Tengo el honor de presentarles a Betty Ruth Lozano, activista del feminismo negro, vinculada actualmente con la Unibautista de Cali como directora de investigaciones. Tiene un doctorado en estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues lo primero es, desde luego, agradecer a las organizadoras y organizadores del evento y en especial pues a Miguel Rocha por la invitación que me tiene hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Agradecerles también la presencia. Pues para mí ha sido un día muy emotivo, que me ha movido mucho las emociones. Creo que todo lo que han dicho las hermanas y los hermanos indígenas y las personas que han pasado por acá, pues me ha pasado por el corazón. Entonces, pues agradecer este espacio. Yo les decía ayer un poco en el encuentro pequeñito que tuvimos anoche que estoy en el camino de desaprender, porque la universidad forma y deforma, ¿cierto? Y en ese, digamos que en ese camino, este texto que voy a leerles es en ese sentido un texto fronterizo, ¿no? Un texto que recoge pues de mi experiencia de formación, no solo en la universidad, en sociología, en filosofía, sino también de otras experiencias de vida, intentando también el sentipensar de los afropacíficos. Entonces, este texto se llama, como dice allí, hacer de la fe la mejor medicina y de la solidaridad el mejor remedio. Prácticas espirituales de comunidades negras lideradas por las mujeres, como la partería, el ombligaje, el comadrazgo. Este texto es de una conversación con una lideresa de Buenaventura, que nació ahí en Calima, que es un corregimiento de Buenaventura en la zona rural, y entonces cuenta de cómo las mujeres parteras al final de la tarde se encuentran en un sitio en donde dice ella que es como su centro, en donde revisan sus acciones mentales, y entonces se preguntan la una a la otra cómo te fue, qué dificultades tuvieron, donde se encuentran para mutuamente enseñarse en esta tradición de las medicinas tradicionales. En este artículo me intereso fundamentalmente por mostrar la espiritualidad del pueblo negro afrodiaspórico como una espiritualidad de lucha y resistencia, anticolonial y antiesclavista, liderada por las mujeres negras a partir de las prácticas de la partería, el ombligaje, el bautismo y el comadrazgo como ejemplos de las muchas prácticas en las que se desenvuelve la espiritualidad del pueblo negro. Esto permite dejar establecido que la espiritualidad de las comunidades negras no está ligada a lo religioso institucional, hegemónico, ni a la contemplación o el misticismo individual, sino que atañe a la experiencia de la vida cotidiana y abarca todos los aspectos de la vida comunitaria. Al ser puesto en peligro el mundo en que esta espiritualidad se expresa, de igual forma ella está amenazada no solo por el destierro, también por la transformación de las subjetividades que la expansión del patrón de poder colonial impone al hacer del centro comercial, del shopping, un templo y del consumo un rito que promete la felicidad absoluta. No obstante, las prácticas del pueblo negro, encabezadas por las mujeres negras,
que no dudo en llamar de espirituales, se constituyen hoy en día en alternativas a la espiritualidad, entre comillas, neoliberal y en aportes a la construcción de un mundo otro u otros mundos, donde la paz con justicia social sea una realidad para todos y todas. Espiritualidad o espiritualidades. Al hablar de espiritualidad, lo primero que hay que hacer es aproximarse a una definición. Estos son los vicios académicos. Esto es importante porque se ha llegado a afirmar que la espiritualidad representa un negocio de miles de millones de dólares. Con base en esto, podríamos aseverar que la espiritualidad es el negocio del siglo XXI. Las ofertas son numerosas. Prácticas New Age, yoga, danza, santería, candomblé, yagé, cartas astrales, tarot, carta maya, tai chi, veganismo, constelaciones familiares, autosanación, danza, decodificación biológica. Bueno, hay que hacer un etcétera porque en verdad la oferta es muy grande. Si bien esto nos hace difícil una definición, también nos la hace obligatoria. En el origen de la noción espiritualidad está la palabra espíritu, que viene del latín spiritus, que significa aliento o respiro, por lo que está asociada a la vida. Aliento es sinónimo de vida, tener aliento, respirar, es tener vida. Sin embargo, en la mentalidad popular se asocia el espíritu a lo inmaterial, a lo que no tiene cuerpo, y el ser espiritual es el que se ocupa de las cosas del alma y se olvida de las del cuerpo. Nos dicen Casaldáliga y Vigil que los conceptos de espíritu y espiritualidad como realidades opuestas a lo material y a lo corporal provienen de la cultura griega, de la que, abro comillas, pasaron al castellano, al portugués, al francés, al italiano e incluso al inglés y al alemán. Es decir, casi todo lo que puede llamarse cultura occidental, cierro comillas. Está como infectado, casi todo lo que puede llamarse cultura occidental está como infectado, dicen ellos, de este concepto griego de lo espiritual. Reconocen que no significa lo mismo para las culturas indígenas ni afrodescendientes, ni para la hebrea que dio origen a la Biblia. En esta lengua, espíritu no se opone a materia ni a cuerpo, sino a maldad, a destrucción, a muerte, a la fragilidad de lo que está destinado a la muerte. Y se opone a la ley, a la imposición, el miedo y el castigo. También se dice que espiritualidad es lo contrapuesto a la pura teoría y que ser espiritual no es saber, sino vivir. Si hay que hablar de las espiritualidades en plural, habría que decir que son las diversas formas en que, de acuerdo a la cultura, se afirma y se defiende la vida. Entonces, lo que voy a entender por espiritualidad es la afirmación y defensa de la vida toda, a través de diversas expresiones y prácticas que tienen sus propios puntos de partida o inspiración, desde donde se plantean relaciones al interior de la comunidad o pueblo y entre esta y los externos y con uno mismo a nivel personal y con la naturaleza, y sí o no con la trascendencia o con aquello que algunos llaman Dios. Arturo Escobar habla de la emergencia de nuevas espiritualidades al referirse a las tendencias actuales del pensamiento crítico latinoamericano. En ese sentido me pregunto, ¿qué hay de nuevo en la espiritualidad afrocolombiana? ¿En qué sentido sería nueva? En el sentido de una moda pasajera, como lo afirmaba hace poco una académica amiga que me decía, los negros están de moda. No obstante, la moda es superflua, es superficial y pasajera. Por lo tanto, hablar de la espiritualidad del pueblo negro no es una moda, porque la opresión expresada en destierro, racismo, desplazamiento forzado no es una moda. La espiritualidad del pueblo negro no es nueva. Es la fuerza que ha movido sus luchas de resistencia y liberación desde el secuestro de África. Esta espiritualidad ha sido liderada por las mujeres negras y no se limita a los aspectos religiosos. Espiritualidad afrocolombiana.
La espiritualidad afrocolombiana tiene su origen en la resistencia a la trata esclavista y a la colonización. Inspira la construcción permanente de un proyecto de vida que se constituye en un mundo nuevo con prácticas productivas, religiosas, económicas, médicas, diferentes a otras culturas y sociedades en el país. Se caracteriza por darle poder a la palabra, autoridad a los y las mayores y respetar la naturaleza. Todo lo anterior en un espacio físico que fue construido como territorio, por lo que se afirma que, abro comillas, para citar comunidades del Pacífico Sur. En la visión de las comunidades negras, el territorio es algo más que la tierra donde se cultiva. Es más bien un espacio de vida donde se construye y reconstruye la cultura y donde se crea tradiciones de convivencia entre los seres humanos y entre estos con la naturaleza. El territorio es en realidad un espacio para ser, por ello es sagrado, ya que en él se encuentran los antepasados en forma de memoria colectiva, dictando las pautas de comportamiento social a través de los mitos y leyendas. El territorio es también espacio biofísico donde se establecen o se desarrollan relaciones de pertenencia, parentesco y espiritualidad. En la voz de Mama Cuama, una lideresa del río Yurumangui, dice: el territorio es todo, la vida, la comida, el trabajo, el sustento, es donde hemos crecido, donde está nuestra familia, el monte, los animales, el río, donde somos felices. Sin el territorio no tenemos nada. Sin el territorio es como volver a ser esclavos. La espiritualidad del pueblo negro está enraizada a sus condiciones materiales de existencia. No se trata solamente de la vida en el espíritu, visto como lo inmaterial, lo descarnado, personal e individualista o limitado al simple ritual religioso, sino que está profundamente conectada a la vida real, diaria, comunitaria, a la relación con los otros e, insisto, con la naturaleza. Por ejemplo, en términos de la relación con la naturaleza, en diversas ocasiones las mujeres negras en distintos encuentros han expresado que, comillas, la tierra no es un valor de cambio. Y también han dicho, la naturaleza no se ambiciona, no se valora en el sentido de la relación capital-trabajo, por lo que en las comunidades negras no existe el sentido de la acumulación, dado que la naturaleza no es una mercancía, lo cual es valorado de forma negativa por las propuestas desarrollistas modernizadoras como un obstáculo a la producción de riqueza. Más bien las mujeres negras afirman que no somos diferentes del árbol, por lo que aseguran no se busca legar ni controlar la naturaleza, ya que la naturaleza no nos pertenece, sino que la naturaleza es un ser vivo que controla todas las relaciones. Y Mama Cuama dice, la tierra es la madre de uno. Es así que la espiritualidad del pueblo negro no desprecia el cuerpo, al contrario reivindica el goce, expresado en el comer, en el beber y en el bailar. Estos tres elementos suelen estar presentes en todas las celebraciones religiosas, rituales y las que conmemoran tanto la vida como la muerte. No obstante, el contexto de dolor en el que ha vivido el pueblo negro y en especial las mujeres negras desde su llegada al continente, su espiritualidad no se ha limitado al sufrimiento y a la muerte. Muy por el contrario, la espiritualidad de comunidades negras tiene una fuerte expresión festiva y alegre, como a ustedes seguramente les consta a todos, y encabezada por las mujeres. Esta espiritualidad no ha dependido para expresarse de ninguna autoridad religiosa, ni ha podido ser encerrada en un templo. Las adoraciones del Niño Dios en el norte del Cauca, la Semana Santa en el Pacífico Sur, el bautismo, son dirigidas por la misma comunidad y no exigen la presencia de un cura. No se excluye a nadie de la participación y todo el que llega es bienvenido. Particularicemos en algunas prácticas como la partería y el ombligaje. Estas son solo imágenes ahí como para que no se aburran del todo. Partería y ombligaje. Anance, esta araña de la que habló el hermano Guayú esta mañana, esto me pareció muy interesante, porque allí he ido encontrando también hilos que nos conectan. Anance es el nombre que los afrodescendientes de la diáspora han dado a la araña, dios, diosa, bisexual,
de los pueblos Fanti Achanti del Golfo de Benín. Desde los barcos negreros, Ananse viajó de África a América, tejiendo redes de cimarronaje y uniendo a África con América. Arocha dice que como puede caminar por encima y por debajo del agua, llegó a las selvas del Pacífico y por un hilo que fue sacando de su barriga, bajó por el manglar de los esteros. Y compartió su astucia, artimaña, triquiñuelas, porque las mujeres no tenemos inteligencia, conocimiento y habilidades y sabiduría, sino astucia, artimaña y triquiñuelas, con las mujeres negras que se hicieron parteras. Ananse no es ni hombre ni mujer, puede ser lo uno o lo otro, o todo lo contrario. Porque, por lo que se dice que es de la misma filiación de Esú o Echú, el Edbará, el Edba, Ledba o Eleguá, deidad yoruba conocida en México, Cuba, Haití, República Dominicana, Brasil y Surinam. Oricha, que en el Brasil fue liberador de esclavos y por ende el mayor enemigo de los esclavistas. Ananse es autosuficiente. De su propio cuerpo saca el material, nos cuenta Arocha, con el que hace su casa y se procura su alimento, por lo que es un paradigma de sobrevivencia. También es insumisa y temeraria, se atreve a retar a deidades más poderosas que ella. Estas son cualidades indispensables para la resistencia y las insurgencias en el contexto actual del Pacífico colombiano que Ananse ha heredado a las mujeres negras, no solo a las que han sido obligadas con ella, especialmente a las parteras. Las y los investigadores sociales, aunque hablen de la práctica del ombligaje, parecen haber olvidado a las parteras. La partería es una práctica social, una práctica cultural acallada. Las parteras o comadronas no son simplemente ayudantes de la Virgen María en el acto de socorrer a una mujer parturienta, como ellas lo expresan. El papel de estas mujeres es fundamental, tejiendo vínculos comunitarios. Constituyen una autoridad reconocida por toda la comunidad. El papel de la comadrona en comunidades negras va más allá de ayudar a parir. Representa un papel culturalmente más importante. Se trata de acoger a ese extraño en el mundo de lo humano para hacer de él un individuo sexuado, capaz de intercambio y miembro de una comunidad. Las parteras para sus comunidades son mamás grandes, que ejercen el encargo ancestral del buen nacer, que no se limita al cuidado de la mujer durante los 9 meses que dura criar barriga ni termina con el parto. El compromiso de estas alumbradoras ancestrales va más allá, es un compromiso con la comunidad toda. Dicen, las parteras contaban en una reunión de parteras en Esmeraldas, Ecuador. Según la enseñanza de las parteras mayores, el compromiso de la partera no termina nunca. La única manera como se termina es cuando llega otra mujer y coge el encargo de ser parteras. Son las parteras quienes dirigen el ritual del nacimiento, que tiene varias implicaciones. Entonces voy a nombrarles esas implicaciones del ritual de nacimiento dirigido por las parteras en comunidades negras. La primera es preparar a la madre, especialmente desde el último mes de embarazo. No obstante, la atención es continua a lo largo del embarazo. La preparación de la madre para el parto implica la adecuación de la vivienda donde nacerá el bebé, porque la partera también tiene el compromiso, dicen ellas, de acomodar los caminos de la casa donde la mujer tiene que tener a su hijo. Entonces, para hacer esos acomodos y poner al derecho lo que puede estar al revés o está mal puesto, es parte de lo que manda esto del acompañamiento, dicen. Estos trabajos los realiza el marido de la mujer próxima a parir bajo la dirección de la partera, que los inspeccionará con frecuencia para evitar que algo mal hecho, como un cerco mal amarrado, termine cruzando el parto. El parto puede ser cruzado o trancado por vecinos o vecinas, por los que toda la comunidad debe estar en función de la paridora. Lo que quiero decir es que parir como morir es un acto comunitario en las comunidades negras dirigidos por las mujeres. Incluso los achaques y antojos que padece la mujer durante el embarazo son leídos como anuncios a la comunidad. Dicen ellas, los mayores tenían el decir, los antojos son como avisos para que la comunidad sepa
que esa mujer está criando barriga y que toda la gente de la comunidad la tiene que ver con otros ojos. Por esto, a las embarazadas no se les puede negar sus antojos, pues se corre el riesgo del aborto y el responsable es el que le negó el antojo. Segundo, la atención en el parto, que implica el tanteo de la barriga, los acomodos para la criatura, masajes o sobijos por todo el cuerpo, baños de hierbas, brebajes o tomitas de monte, botellas curadas, en las que participan varias mujeres de la comunidad bajo la dirección de la partera. Entonces, cuentan ellas que cuando una mujer paría un hijo, toda la familia y sus amigas más conocidas debían y querían estar cerca. Unas daban un remedio, otras daban ánimo con sus palabras, y la que no tenía nada para dar, entonces prendía una vela para que los santos de su devoción le dieran fuerza a la paridora, porque se sabía que las ayudas desde la fe eran el mejor de los acompañamientos y mucha gente la ofrecía. Las mujeres de la comunidad acompañan a sus pares en las faenas del parto. Ese acompañamiento implica ayuda en labores como lavar ropa, hacer la comida, atender los hijos de la paridora, pero también estar pendiente de lo que la partera pida, también rezando, prendiendo alguna vela. La idea es que todos y todas acompañen y ayuden desde lo que cada quien sabe, le gusta y puede hacer. Tercero, entonces, el corte del cordón umbilical. La comadrona tiene que cortar el cordón a 2 dedos de longitud si es un niño y a 3 dedos si es una niña. Es fundamental respetar esta regla rigurosamente. Cualquier negligencia tendría como consecuencia hacer surgir personalidades ambiguas. Niños afeminados que hablarán demasiado y con voz aguda, que no casarán y no tendrán hijos o tendrán pocos, o niñas masculinizadas que se desinteresarán de la casa, agresivas y estériles, o con hijos que morirán jóvenes. Es decir, hombres mujerudos y mujeres hombrunas o amachadas. Es la comadrona, encuentra los 100 investigaciones que hace en una población del Chocó, que es la comadrona la que otorga al recién nacido el atributo del género, una palabrita tan discutida en estos días. Si bien respetando su marca corporal visible y terminándola mediante la longitud adecuada del cordón umbilical. Para estas comunidades, la identidad sexual no está condicionada, por lo menos no totalmente, por la concepción y el embarazo. No está definida por la biología o la naturaleza, sino que es más bien una identidad inestable, esa identidad sexual, no fijada totalmente, lábil, fluida, que se obtiene al momento del nacimiento y con la intervención de la partera. La partera es dadora de género. Lo anterior está definiendo el género por fuera de las categorías fijas, binarias y excluyentes de algunas teorías de género, como lo encuentra Silvia Marcos en las culturas indígenas de Mesoamérica. Para el Pacífico Sur encontré el testimonio de parteras que afirman que los niños nacen boca abajo y las niñas boca arriba. No obstante, dicen ellas, la mujer que va a ser hombrada, amachada, nace boca abajo también. Esas son esas mujeres machudas que de nación ya vienen, de naciones de nacimiento. De lo anterior se deduce que si los hombres nacen boca abajo, seguramente serán afeminados. Es decir, de los hombres amujerados y de las mujeres machudas puede afirmarse que nacieron al contrario. No obstante, ser calificada como una mujer hombruda o machuda hace referencia más a su personalidad y desempeño físico que a su identidad sexual. Una mujer hombruda suele ser valorada por su capacidad de trabajo, se dice que trabaja como un hombre o que trabaja más que un hombre, y los hombres amujerados simplemente son aceptados, acogidos en los grupos de cantadoras, recolectoras de conchas, chigualeras, propios de las mujeres. Cuarto, el entierro de la placenta. El entierro de la placenta y el cordón umbilical lo hace la partera debajo de la semilla germinante de algún árbol cultivado por la madre en la azotea de la casa desde que supo de su preñez.
Bajo la dirección de la partera, las mujeres realizan estos rituales en los que se muestra una relación inextricable con la naturaleza, ya que el entierro de la placenta y el cordón umbilical se hacen debajo de un árbol especial que represente ciertas cualidades para el recién nacido. Es una manera de transmitirle a la niña y al niño la potencia positiva del territorio. Cada niño o niña distingue con el nombre de mi ombligo, cuenta Arocha, a la palmera o al árbol que crece nutriéndose del saco vitelino enterrado con sus raíces el día del alumbramiento. Esta es la forma como se enraiza al recién nacido en el territorio, lo que le crea sentido de pertenencia. Se acostumbra a decir que este territorio es nuestro porque aquí tenemos enterrados nuestros ombligos. Y también se dice, es nuestro porque aquí tenemos enterrados nuestros muertos. Enterrar el ombligo, dicen las parteras, en algún lugar de la finca era una costumbre que tenían los mayores que ahora se está perdiendo. Creo que por eso ahora el amor a la tierra también se está perdiendo en la juventud, dicen ellas. Según lo que decían los mayores, esta costumbre era para que la gente criara amor por su tierra. Quinto, la curación del ombligo. Sobre la herida que deja el ombligo se pone un emplasto hecho con una planta mineral o animal para que le transmita a la persona sus propiedades. Se trata de dotar a la persona de atributos que el universo circundante ofrece. Esto nos muestra indicios de esa noción de corporalidad permeable de la que mencionaba antes, en donde el exterior y el interior no están separados por la barrera hermética de la piel, sino que entre el afuera y el adentro hay una constante relación atravesada por flujos de todo tipo. No hay una separación tajante entre seres humanos y naturaleza, sino una relación positiva entre los seres humanos y el resto de la trama de la vida que se establece desde el nacimiento. Resulta que al observar a alguien, la gente trate de inferir cómo fue obligado. Se dice que en Timbiquí relacionan la mirada triste, este testimonio lo recoge Arocha, la mirada triste de una persona con obligadas de dormidera, la plantita esa que uno toca y se duerme. La rechera o calentura de las muchachas con la pringamosa, esa que usan tanto los ingas. Y la de los muchachos con la patasola, con la narración esta de la patasola, que tampoco pues es nombrado un mito sino narración. Se hace una lectura del carácter con la ombligada, como suele hacerse en Brasil con el santo u oricha, de lo cual resulta una actitud más comprensible del comportamiento de las personas. La ombligada es más que poner en el ombligo alguna sustancia. Se dice que tiene sus secretos, por lo que es competencia de la partera. Cuando los padres de la criatura le decían a la partera que querían ombligada para su hijo, entonces la partera tenía que preparar otras curas y hacer otro tipo de curación, porque en la ombligada ya entra otra clase de saber. Y cuando se ponen las curas, también se tiene que poner lo otro, que es lo que le da fuerza a la ombligada. Estoy intentando pasar rápido porque ya me sacaron el cero. Bueno, quería hablar también del bautismo, del rito del bautismo, decir que el ritual del bautismo, que está relacionado con el comadrazgo, siendo una ceremonia impuesta por la religión católica, fue convertido en las comunidades negras en un punto de partida de un código positivo de parentesco, ¿sí? El bautismo que se hace en la región del Pacífico tomó todos esos signos de los que está lleno este sacramento dentro de la iglesia y los reoriginalizó, ¿sí? Es decir, puso este ritual al servicio de su construcción como pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el bautismo ha permitido, hay todo tipo de bautismo, ¿no? El bautismo de agua de socorro, que hacen personas mayores de la comunidad y no el cura. Es más importante, por ejemplo, el bautizo del agua con el agua de socorro que el bautismo
que da el cura, ¿no? Esto ha permitido establecer relaciones de compadrazgo y de comadrazgo que han hecho que la familia sea una familia extendida. Entonces hay comadrazgo de uñas, la que le corta las uñitas por primera vez al bebé ya es la comadre de uñas, el bautizo que se hace en la iglesia, pero también el bautizo del agua de socorro. Entonces hay una cantidad de prácticas que hacen que uno termine de comadre con un poco de gente, y ese comadrazgo es una relación muy fuerte, muy sólida, que obliga a la solidaridad, a la ayuda mutua, al acompañamiento, ¿no? Entonces es la manera en que se extienden los lazos de parentesco mucho más allá de la consanguinidad, y que incluso establece relaciones interculturales, porque es muy frecuente que pueblos indígenas se hagan compadres y comadres también con los negros, pues sobre todo pues en el Pacífico, ¿no? Quería comentarles que, bueno, lo que hace la población negra, lo que hace la población negra con el bautismo católico es dislocarlo, distorsionarlo, tergiversarlo, resignificarlo, es decir, ponerlo al servicio de su construcción como pueblo negro, como comunidad negra. No es la acatación del discurso dominante, sino su reoriginalización al servicio de la reconstitución de las filiaciones perdidas en el proceso esclavista. Las niñas suelen o solían jugar al bautizo de la muñeca, para lo cual se reúnen en la casa de una de ellas. La dueña de la muñeca era la niña que había conseguido la harina y los ingredientes, o la hija de quien la había horneado. La muñeca también podía ser de plátano. La dueña de la muñeca escogía a la madrina y las condiciones del bautizo, que era asumido con gran seriedad. Entonces cuentan unas personas que me narraron esta historia. Nadie se reía o irrespetaba las condiciones de la ceremonia. Para empezar, alguien decía, ¿cómo se llama la niña? La madrina contestaba, María Carcoma. Entonces la mamá, que era la dueña, respondía, la que te bautiza, que te coma. Enseguida se le echaba la agüita con un mate, de ese modo la muñeca quedaba bautizada. Después del baile, la mamá de María Carcoma la partía y les daba un pedazo a todos los invitados. A la madrina le correspondía la cabeza de la muñeca. Tomábamos limonada o naranjada, era una fiesta con todos los recovecos. Con algunas compañeras de juego que ahora ya son abuelas, aún nos reconocemos como comadres. ¿Qué hay, comita? ¿Cómo está? Nos decimos cuando nos encontramos en la calle. Y ese compadrazgo es un compromiso que lo adquirimos en la niñez a través de un juego. Entonces, a través de ese juego, la población se enseña a sí misma el significado moral y ético de crear un sentimiento de pertenencia comunitaria. El comadrazgo es un parentesco espiritual tan fuerte como ser hermanos o hermanas de sangre. Es un lazo indisoluble que rige a la protección, al respeto, a la colaboración, al acompañamiento, al afecto y al soporte afectivo e incluso económico. A través de prácticas como el comadrazgo, expresado aún en los juegos infantiles, las mujeres fortalecen lazos de sororidad, rehacen vínculos, fortalecen comunidad, protegen la vida de sus hijos e hijas. En el contexto de conflicto armado, el comadrazgo es una práctica de insurgencia que reconstruye vínculos comunitarios dañados. Y para terminar ya, conclusiones. En cuanto a la medicina, las mujeres, además de parteras y comadronas, son curanderas que sanan con hierbas y oraciones el mal de ojo, el mal aire, el espanto, entre otros. Saben oraciones y secretos para curar los dolores del cuerpo y los del alma, y para todo lo humano y lo divino. Son brujas, reivindico esa palabra, son brujas capaces de leer los intríngulis del destino en un tabaco. Son remedieras, sobanderas, chigualeras, artesanas, conocen la farmacéutica natural del bosque. Las mujeres son también las que encabezan los liderazgos religiosos como rezanderas, oficiantes en el bautismo de agua, cantadoras. Dice Silveria Rodríguez de Guapi que las mujeres negras son autoridad comunitaria porque se las respeta y confía en su experiencia y sabiduría, al punto que se la llama sabia o sabedora. Una conclusión rapidita: la espiritualidad de las mujeres negras, expresada en prácticas que ellas lideran como la partería, el ombligaje, el comadrazgo y el bautismo, dan cuenta de la forma como el pueblo negro mantiene viva
su memoria de lucha y resistencia. Estas prácticas tejen redes que establecen vínculos indisolubles entre los miembros de la comunidad e incluso interétnicos. Es una espiritualidad que no concibe dañar irremediablemente al otro. Sin embargo, el impacto de la guerra contra las comunidades negras para expropiarlas de sus territorios, llevada a cabo por los agentes del desarrollo, está minando estas prácticas, especialmente entre los y las más jóvenes, haciendo que las mujeres negras, especialmente las parteras, pierdan su autoridad vinculante y sanadora y su liderazgo espiritual. Entonces, este evento resulta muy importante frente a la necesidad de fortalecer y, como dice Pilar Aquino, articular las espiritualidades críticas para que juntas y juntos logremos transformar las espiritualidades de mercado o las antiespiritualidades, como mejor habría que llamarlas. Debemos caminar juntos y juntas hacia espiritualidades de afirmación de la vida, espiritualidades que reafirmen un orden social justo para todas, para todos, para todes, espiritualidades de liberación, compasivas y misericordiosas con la vida toda, espiritualidades de amor, de fiesta y de gozo. Todo esto experimentado por todas las personas sin discriminaciones ni exclusiones de ninguna índole. Espiritualidad o espiritualidades que ayudan a construir un mundo donde la vida vale la pena ser vivida. Gracias.